está. Ok. ¿Todo bien? ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿El audio está bien? Sí, pastor. Sí. Excelente, perfecto. Ok, voy a empezar el video también, pero si en algún momento en la clase no está funcionando bien por mi internet, me avisan y voy a apagar mi video y así vamos a seguir. Pero buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a esta la quinta clase en nuestro curso La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos. Seguimos estudiando los 4 conceptos clave que ustedes van a invitar a otros para estudiar con ustedes como los guías de ese estudio, como los maestros de ese estudio. Esta noche vamos a estudiar el concepto clave que es la fe. Ya vimos el pecado, el problema que todos compartimos, que nos gana el castigo eterno de Dios. Ya vimos también la gracia de Dios, el amor inmerecido de Dios que ha enviado a Cristo nuestro Salvador para rescatarnos de ese castigo, para ganarnos perdón y vida eterna. Ahora vamos a ver cómo recibimos esas bendiciones que Cristo ganó. ¿Cómo recibimos el perdón de pecados y la vida eterna? Y es por medio de la fe en Jesús. Vamos a utilizar una historia bíblica para estudiar este tema, este concepto clave hoy. ¿Ok? Ya nos hemos saludado un poco. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor Jesucristo, nacemos muertos espiritualmente, muertos en nuestros pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. En esa condición solo merecemos tu castigo y en esa condición no tenemos ninguna fuerza, ningún poder para poder rescatarnos a nosotros mismos. No podemos llegar a creer en ti por nuestra propia decisión. Pero en tu misericordia enviaste tu Espíritu Santo por medio de la palabra, el Evangelio, a nuestros corazones. Nos has dado fe en ti, esa confianza sencilla que tú nos has rescatado con tu vida y muerte en nuestro lugar. Pedimos, Señor Jesús, que nos fortalezcas la fe en ti diariamente y que nos ayudes a compartir nuestra fe en ti con otros. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Amén, Ok, pastor. muchas gracias. Vamos a comenzar con la pregunta que yo planteé en el grupo de WhatsApp. Una pregunta que también surgió en el video que ustedes miraron. Esta pregunta es así. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Somos salvos por la fe, por la gracia de Dios en Jesús, a través de la fe en Jesús. ¿Por qué es importante esa distinción? Somos salvos por la gracia, por Cristo, pero a través de la fe en Él. Y a ver, Ovidio levantó su mano primero. Ovidio, ¿quiere contestar esta pregunta? Ovidio, su micrófono está en mudo. ¿Puede activarlo? Ya. Buenas noches a todos. La verdad que yo consideré que por y de son preposiciones las dos que se utilizan para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras, donde la que sigue a la preposición funciona como complemento. Entonces yo puse que la palabra por funciona como una condición y de como una aseveración. Por como una condición mediante o por medio de o a través de una A través aseveración. de Ok, una aseveración, exacto.
Ok. Sí, son preposiciones y es importante entender el significado de estas preposiciones. Correcto. Pablo Hugo, ¿qué iba a contestar aquí? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Yo puse, somos salvos por la gracia de Dios al entregarnos a su Hijo, que hizo una vida perfecta por nosotros, pero murió en la cruz por causa de nuestros pecados, a través de la fe en reconocer a Jesús como nuestro Salvador, es que somos salvos. Ok, entonces utilizo por como la causa de nuestra salvación. La gracia de Dios, su amor inmerecido envió a Cristo. Esa es la causa. Jesús murió en la cruz. Esa es la causa de nuestro perdón y salvación. Pero mediante Así o es. a través de la fe que somos salvos. Ok, gracias por compartir esa distinción. Juan Bautista, por favor, levantó su mano. Juan Bautista. Sí, pastor. Como dice, por, eh, o sea, quiere decir que esto es el medio, no el objeto en sí, sino que es el medio por el cual llegamos a Jesús, quien es el que por medio de la fe llegamos a Jesús y por medio de la gracia que de él volvemos a Jesús otra vez. O sea que todo es en sí, se trata de Jesús. Y por eso usa la palabra por y a través de él. O Ok, sea, el punto es principal es Jesucristo. ok, muchísimas gracias. Sí, queremos enfatizar que Cristo es el punto principal. Cristo es quien nos salva. Gracias, gracias. Am, amigos, esto puede parecer una distinción no muy importante. A veces utilizamos las preposiciones a la ligera en el español cotidiano, pero cuando Dios inspiró la palabra, él utilizó preposiciones con mucha precaución, con mucha precisión. Y vemos eso en un versículo muy común, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí dice Pablo, pues por gracia, sois salvos mediante la fe, o por medio de la fe, o a través de la fe. Depende de la traducción, pero esas preposiciones tienen el mismo significado. Por gracia, por medio de, a través de la fe. ¿Por qué la distinción? Porque Pablo, inspirado por Dios, quiso dejar bien claro qué es la causa de nuestra salvación. Y la causa de nuestra salvación, la causa principal es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por, esa preposición significa causa, por. Es por mí, utilizamos como causa. Por Cristo, por la gracia de Dios, somos salvos. Aprendimos sobre eso en la lección pasada, ¿verdad? Que es el amor inmerecido de Dios que envió a Cristo Jesús. Eso aparte de cualquier cosa en nosotros. Dios no miró ninguna cosa buena en nosotros que le moviera a enviar a Cristo. Fue solamente porque Él nos amó aunque no lo merecíamos. ¿Qué causó la llegada de Cristo al mundo? La gracia de Dios. ¿Qué causó nuestro perdón y nuestra salvación? Cristo y su vida y muerte en nuestro lugar. Esa es la causa de nuestro perdón y nuestra salvación. Nuestra fe no causó nada de eso. O sea, Cristo murió por mis pecados y me ganó vida eterna si lo crea yo o no. Eso es cierto. Si lo crea ya yo o no, Cristo murió por mí, ¿verdad? Él es la causa de mi salvación. Ahora, la diferencia es, si lo creo, recibo el beneficio de eso. Y es una gran diferencia. Si no lo creo, estoy rechazando lo que ganó por mí. Entonces, por medio de o a través de o mediante, significa que fe es el instrumento por medio del cual recibimos el regalo de la salvación.
La fe es como el medio por el cual nosotros recibimos los beneficios que Cristo, por la gracia de Dios, ganó por nosotros. Antes de tomar sus preguntas sobre eso, voy a utilizar una ilustración para aclararlo. En la medicina, a veces un médico tiene un paciente que está por morir, pero hay una medicina que le puede salvar la vida. La medicina se tiene que poner en una jeringa y luego se inyecta al cuerpo y eso le salva a la persona. Ahora, ¿cuál es la causa de su sanidad, su salvación, por decir? La causa es la medicina, ¿no? Ese paciente, después de vivir al momento de morir, no muere, él es salvo. Él no va a alabar a la jeringa que le llevó la medicina. Ay, gracias a Dios por esa jeringa que me salvó. No, la causa de su salvación no fue la jeringa. La causa fue la medicina. Él va a decir gracias a Dios por esa medicina que me ha salvado. Pero la jeringa era importante, porque sin esa jeringa, ¿cómo iba a recibir la medicina que le causó su salvación, su sanidad? Entonces, ahí vemos la relación entre la gracia y Cristo y la fe. La gracia de Dios en Cristo, esa es la causa de nuestra salvación. Decimos gracias a Dios que Él en su amor envió a Jesús. Él ha ganado mi salvación. Pero la fe es muy importante también, porque es la única forma en que el ser humano puede recibir el beneficio de esa salvación. Es como el medio por el cual recibimos lo que Dios hizo por nosotros. Así que en breves palabras, aquí está. Aunque la salvación es a través de la fe, sigue siendo un regalo de la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? ¿Alguna pregunta aquí? Erasmo levantó su mano. Gracias, Erasmo. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una preguntita, pastor. Adelante. O sea que Jesucristo es como una medicina en la jeringa, ¿verdad? Bueno, la ilustración es la siguiente, que la medicina es la causa de la sanidad. Cristo es la causa de nuestra salvación. La jeringa es el medio por el cual el paciente recibe la sanidad, el medicamento. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación que Cristo ganó. Ay, ya, pastor. Entonces, Él es la medicina, la fe. No, en esa ilustración la jeringa es como la fe, porque es el medio por el cual uno recibe lo que le salva, ¿no? En sí la jeringa no es la causa de la salvación, porque si la jeringa está vacía, para nada funciona. En sí, la fe no es la causa de nuestra salvación, porque si ponemos la fe en otra cosa que Cristo, no nos va a salvar. La causa de la salvación es Cristo, pero recibimos su salvación mediante la fe en Él. Ay, ya, pastor. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. A lo mejor no quedó muy claro y eso me ayudó a aclarar el punto un poco. Ok, Marcelo, por favor, Marcelo. Gracias. Usted dijo, causa de nuestra salvación es la gracia. Sí. ¿Cierto? Pero también dijo, la causa de nuestra salvación y perdón es Cristo. Ok. Sí, lo siento que las dos cosas son ciertas, ¿verdad?
Porque en las dos cosas están ligadas y en las dos cosas dependen nuestra salvación. Si no fuera por la gracia de Dios, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Si Dios no nos amara con un amor inmerecido, no hubiera llegado Cristo. Entonces, en ese sentido, causó la gracia de Dios nuestra salvación. Pero también, si Cristo no hubiera hecho su trabajo, tampoco habría salvación. Cristo causó nuestra salvación cuando Él vivió y murió en nuestro lugar. Entonces, se puede considerar que las dos cosas son ciertas, las dos son causas de nuestra salvación. Correcto. Muchas gracias. Ok, Pablo Hugo, gracias, levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Sí, pastor, a ver si quedó para mí forma claro. Es decir, la medicina que usted está diciendo que viene a través de la jeringa para salvar a esa persona, la medicina sería la gracia y Cristo. El medio sería la fe, que por intermedio de la fe, por intermedio de la jeringa, recibimos esa gracia y recibimos a Jesús para la salvación de nuestro cuerpo. Sí, excelente. Muy bien. Voy a ponerlo así en los términos de Pablo, ¿verdad? Para comparar la ilustración. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Se podría decir, por medicina sois curados por medio de la jeringa, ¿verdad? Porque recibes la medicina por medio de la jeringa. Ese fue el punto de la ilustración, pero sí, gracias por ponerlo en palabras precisas. Esto implica, amigos, que nadie va a llegar al cielo y decir qué bueno que yo creí en Cristo. Porque la causa de nuestra salvación no es la fe. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿A quién vamos a estar alabando en el cielo? Al Cordero. Al Cordero, quien nos ganó la salvación. Al Dios, quien en su amor nos envió a Jesús. Él es la causa de nuestra salvación. Y eso es, en términos prácticos, tiene mucha importancia también. Como pastor, yo he aconsejado a personas que están enfocados completamente en su fe y piensan, ¿tengo suficiente fe para ser salvo? Están tratando a su fe como si fuera la causa de su salvación. Y cuando hacen eso empiezan a dudar, porque nuestra fe vacila de un día al otro, ¿verdad? Un día tenemos una fe fuerte en Cristo y el otro día estamos dudando. Pero cuando recordamos que la fe no es la causa de la salvación, Cristo es la causa de la salvación. Y Cristo hizo su trabajo perfectamente, no hay duda sobre eso. Él vivió, murió, ganó perdón pleno y gratis para todo pecado de todo tiempo. Y eso incluye los míos. Y ahí pierdo mis dudas. Pues, si eso es la causa de mi salvación, entonces no hay duda. Soy perdonado porque Cristo lo hizo todo por mí. Bien, William levantó su mano. Gracias. Buenas noches y bienvenido, William. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. He estado pensando con respecto a la jeringa. ¿Sí me están escuchando? Sí, le escuchamos. Con respecto a la jeringa, podríamos decir también lo que dijo el apóstol Pablo, en que la fe sin obras es muerta. La jeringa sola no hace nada. Se necesita accionar la jeringa, ¿no es cierto? O sea, la jeringa sin acción no hace nada. Pero la fe sin esa acción es una fe muerta. ¿Podríamos decir eso? Yo tendría cuidado allí, porque podría dar la impresión que las obras son necesarias así para nuestra salvación, ¿verdad? Que nosotros con las obras tenemos que presionar la jeringa para ser salvos. Y eso sería antibíblico. Una ilustración que sí sería apropiado con la jeringa sería que una fe sin obras es como una jeringa que no funciona. Porque eso sí es lo que Santiago dice, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta, no es una fe verdadera.
Entonces, pero podemos hablar más de eso en el siguiente concepto, porque el siguiente bueno. concepto habla de las obras. Muchas gracias. Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí, amigos? Ok. Vamos a continuar entonces. Este ejercicio aquí al principio fue para ayudarnos a recordar que aunque estamos estudiando la fe en esta clase, en este concepto, el enfoque siempre va a ser Cristo, porque Él es la causa de nuestra salvación. Vamos a mantenerle a Él como el enfoque y así podemos enseñar a la fe en su lugar debido. Es el medio importante por el cual recibimos lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Una última pregunta y luego vamos a estudiar este concepto juntos. Gabino levantó su mano. ¿Gabino? Sí, profesor. Sí. Por un pequeño detalle es que el que está crucificado a un lado de Dios, de Cristo, fue salvado por su fe o por creer, porque él ni siquiera había sido bautizado. Sí, su bueno. fe. Buena pregunta. Sí, vamos a estudiar la historia juntos ahora mismo y vamos a ver que fue salvo por medio de su fe en Jesús. Bueno, vamos a compartir la pantalla aquí. Y lo primero que vamos a hacer esta noche es simplemente leer la historia juntos. A ver, me permiten un momento. Voy a encontrar la historia aquí. Porque es una corta historia esta noche. Tenemos... Ahí está. Lucas capítulo 23, y si tienen Biblias pueden abrirlas a esta sección de las Escrituras también. Empezando con el versículo 39. ¿Puedo tener un voluntario para leer estos versículos? 39. Yo, pastor. Adelante, gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? Perdón por la demora. Sin problema. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Excelente. Ok. Muy bien. Antes de estudiar el día de maestro para este curso, simplemente vamos a contestar cualquier pregunta que tengan ustedes sobre estos versículos. La primera pregunta que podemos contestar es la que hizo Gabino. ¿Fue salvo sin bautizarse? Ustedes han aprendido en otros cursos de Academia Cristo que el bautismo es un medio de gracia. Es decir, que el Espíritu Santo obra por medio del bautismo para darnos fe en Cristo, y por medio de la fe nos da también el perdón y la vida eterna. Así que es algo precioso de parte de Dios. Y ustedes, eso es todo cierto. Aquí, el ladrón no tuvo oportunidad de ser bautizado. Pero recordemos que la salvación viene por medio de la fe.
el bautismo salva porque obra fe en el corazón, pero Dios tiene otras herramientas que puede utilizar para obrar fe también. El evangelio lo puede utilizar. Y en el caso de este ladrón, él creyó el evangelio, las buenas noticias que Cristo vino a salvarle, y fue salvo por medio del evangelio. Y puesto que no tuvo oportunidad de bautizarse, todavía fue salvo, todavía tuvo fe en Cristo, ¿no? Así que buena pregunta, Gabino. ¿Cuáles otras preguntas tienen ustedes sobre estos versículos? Excelente, algunas preguntas. Marcelo levantó su mano. Marcelo, por favor. Gracias, para que me quede claro. Entonces, los medios de Dios para, puede ser la fe, puede ser la palabra, o me equivoco, o puede ser el medio que él quiera y que él decida. Perdón. O sencillamente la fe y la palabra, porque ya él los tiene dichos. Sí, gracias por hacerme aclarar lo que acabo de decir, porque yo utilicé la palabra medio para describir la palabra, el bautismo y la fe, y puede ser un confundido ahí. Voy a cambiar un poco el vocabulario para que entiendan. El evangelio en la palabra y en el bautismo y en la Santa Cena también. El evangelio es la herramienta. A eso me quería decir con el medio. Es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en nuestros corazones. Entonces, es por medio de la fe que recibimos la salvación, pero es solamente esa herramienta, ese medio que Dios utiliza para obrar la fe en Cristo en nuestros corazones. ¿Eso aclaró lo que dije o tienes todavía preguntas, Marcelo? Ok, voy de nuevo. Voy de nuevo. El único medio sería la fe. ¿Ok? ¿El único medio de qué? El único medio por el cual recibimos la salvación. Exacto. El único medio por el cual recibimos la salvación es la fe. ¿Ok? Ahora, el evangelio o la palabra en sí, yo no sé, la palabra es Cristo también, ¿no? Pero por medio de la palabra también se puede llegar a la salvación. Por medio de la palabra llegamos a la fe. Y por medio de la fe somos salvos. Ok. Ahora sí. Sí, yo creo que la distinción ahí es el medio que hace qué. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación. La palabra o el evangelio es el medio que obra la fe en nuestros corazones. Okay. El evangelio llegamos a la fe en Cristo. El evangelio obra la fe en nuestros corazones. Sí. Ok. Bueno, gracias. Ovidio, ¿cuál es su pregunta, Ovidio? Sí, pastor, disculpe. He venido viendo dos acontecimientos, ¿verdad? El primero fue el de las 10 vírgenes, solo se salvaron 5, el 50%. Y ahorita viendo el caso de los 2 malhechores que estaban a la par de Jesús, uno se salvó y el otro no. ¿Cómo está la teoría de que dicen que se salva el 50%? Eso sería sacar una conclusión no bíblica de estas dos historias. Es cierto que en la parábola que Jesús contó, la mitad de las vírgenes fueron salvos y la mitad no. Y aquí la mitad fueron salvos por la fe, pero Dios nunca dice que así va a ser en todo caso, ¿verdad? De hecho, Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la destrucción y estrecho es el camino que conduce a la salvación. Entonces, perfecto.
Gracias, pastor, y disculpe, ¿verdad? La verdad que No, venía analizando esas dos situaciones. Gracias por su pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esta historia, sobre el ladrón en la cruz, el criminal en la cruz? Sí, Marcelo levantó su mano. Marcelo. Al final de cuentas, fue una decisión de Dios que se salvara uno y el otro no. Es una excelente Así, ¿verdad? pregunta. Aquí tenemos que dejar a un lado la lógica y la razón humana. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la salvación es por gracia y que la fe no es obra nuestra, sino obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero la condenación no es culpa de Dios, es culpa del mismo pecador que rechaza el Evangelio. Así que en este caso, Dios quiso salvar a los dos. El Espíritu Santo obró fe en el corazón de uno y quiso obrar fe en el corazón del otro. Pero el otro rechazó el obrar del Espíritu. El otro había visto y escuchado todo lo que el ladrón que se salvó había visto y escuchado ese día. Tenía las buenas noticias sobre Cristo, pero rechazó eso. Y eso, mantenemos esa distinción. Entonces, en este caso, no es que Dios salvó a uno, pero no al otro. Es más bien, Dios salvó a uno y el otro rechazó la salvación que Dios quería darle. ¿Ok? Gracias por sus buenas preguntas. Excelente. Dos más y luego continuamos. Alejandro levantó su mano. Alejandro, ¿cuál pregunta tienes sobre esta historia? Sí, pastor, o sea, el arrepentimiento también influyó en que el ladrón fuera salvo, porque él se arrepintió de lo que había hecho, ¿o no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Alejandro, una pregunta. ¿Dónde vemos su arrepentimiento en estos versículos? Cuando él dijo que ellos merecían estar ahí por lo que habían hecho y que Jesús no había hecho nada malo. Ahí él se arrepintió porque reconoció que había hecho las cosas mal. Excelente. Sí, de acuerdo. Amigos, el arrepentimiento y la fe van mano en mano. De hecho, son dos lados de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Uno no puede tener fe sin arrepentimiento. Uno no puede tener arrepentimiento verdadero sin fe también. Entonces, yo recomiendo, porque en este concepto, cuando están enseñándolo, es muy posible que a sus estudiantes van a atribuir la salvación de este criminal al arrepentimiento. Recomiendo que si hacen eso, traten de mantener el enfoque en la fe. Y la razón es porque hay un curso una clase sobre el arrepentimiento un poco después de los 4 conceptos, en Aprendan de mí, el curso que sigue estos 4 conceptos. Y van a estudiar en detalle sobre el arrepentimiento ahí. Pero aquí, si traen eso a la clase, pueden decir, sí, vemos su arrepentimiento. Eso es parte de la fe en Cristo. Y luego sigan con el énfasis en la fe. Eso es mi recomendación. ¿Ok? Sí, pastor. O sea, el arrepentimiento es el preparatorio para apreciar el mensaje del Evangelio. La contrición, sí. Bueno, en breve, el arrepentimiento, esa palabra la Biblia lo utiliza en 2 formas. Uno en su sentido amplio y uno en su sentido más estrecho. En su sentido amplio, la Biblia utiliza la palabra arrepentimiento para decir tristeza sobre sus pecados y confianza en Jesús como Salvador. Ese es el sentido amplio de la palabra arrepentimiento en las Escrituras.
a veces la Biblia utiliza la palabra en su sentido estrecho. Ahí el arrepentimiento solamente es tristeza sobre sus pecados, contrición. Tenemos otra palabra para eso, contrición. Y sí, en este caso obviamente tenemos las dos, porque Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos tristeza sobre el pecado y confianza en Cristo sobre la salvación. Tenemos otros casos bíblicos en donde uno solo tenía tristeza sobre el pecado y no fue salvo. ¿Okay? Judas tenía mucha tristeza sobre haber traicionado a Jesús. Pero en esa tristeza, en vez de confiar en Jesús por perdón, él se desesperó que Jesús no podía perdonarle y se ahorcó. Entonces, ahí tenemos el muestro que mera tristeza sobre el pecado nos salva, ¿verdad? Es por medio de la fe en Cristo que somos salvos, pero esa fe en Cristo siempre viene acompañado con un arrepentimiento, una tristeza sobre nuestros pecados. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esta sección? Ustedes están muy astutos estudiantes, haciendo buenas preguntas. Excelente. Entonces, vamos ahora a ver lo que ustedes van a enseñar a sus estudiantes y ver si tienen preguntas sobre eso. Voy a compartir otro documento en la pantalla. Aquí tenemos guía de maestro para este tercer concepto clave, que es la fe. Viene donde dice sesión 2, que contiene la fe y las obras, los últimos dos conceptos, pero vamos a enfocarnos solamente en el tercero, que es la fe, el primero de estos últimos dos. Ok, entonces, antes de esta clase van a enviar el video a sus estudiantes para verlo, o si se reúnen en persona, de nuevo van a ver juntos el video que ustedes vieron también en preparación para la clase. Luego van a empezar con un captar. Esta siguiente pregunta es el captar. Voy a hacer más grande la pantalla. El captar aquí es, ¿qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos del malhechor, Marcelo? Puede ser que sea judío o no. Ok. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Era judío o no? En estos versículos, la Biblia no lo aclara, no especifica, no creo que sea judío. Pero algo que sabemos sobre los ciudadanos romanos es que no podían morir bajo crucifixión. Morían de otra forma. Entonces, no era un ciudadano romano. Y muriendo así por crucifixión en Israel, lo más probable es que era un judío. No podemos decir con certeza, pero es lo más probable. ¿Qué sabemos con certeza? Algo sabían. ¿Sí? ¿Perdón? Algo sabían de la palabra. Sí, ok. Algo sabía de la palabra. ¿Por qué dice eso, Marcelo? Porque supuse que eran judíos los dos por ser crucificados, eso que acaba de decir usted. Y el Espíritu Santo llega a ellos por algo que en algún momento ellos sabían, y el que se salvó se dio cuenta de que él era el Cristo. Si no, no lo hubiera sabido. Ok. Digo yo, no sé. Dígame si me equivoco, por favor. No, yo creo que está basando eso en algo bíblico, que la fe viene por el oír, y el oír es el mensaje sobre Cristo. Entonces, en algún momento tenía que haber sabido sobre el mensaje del Salvador prometido. Si era un judío, entonces pues habría aprendido esto en la sinagoga tal vez cuando era niño, ¿no? Seguramente él escuchaba a los que estaban diciendo a su alrededor,
este es el Mesías, si este es el Mesías, que Dios nos salva. Entonces estaba escuchando, este es el Mesías, el Salvador. Y seguramente vio y escuchó lo que Jesús hizo y dijo, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, él tiene las buenas noticias alrededor de él, pero puede ser también que lo escuchó de niño o lo escuchó antes sobre el Salvador. Y es aquí cuando el Espíritu Santo le dio a confiar. Este es el Salvador de quien había escuchado. ¿Okay? Gracias. Alejandro, por favor, Alejandro. Sí, pastor. Y del malhechor sabemos que era un criminal y que supo que estaba recibiendo el castigo por los actos que había realizado. Y que tenía fe por las palabras que le dijo Jesús. Okay. Que se acordara de él cuando esté ante el Padre. Muchas gracias. Sí, yo recomiendo aquí, amigos, que se mantengan dentro de la historia misma y en vez de suponer lo que no podemos saber con seguridad, simplemente decir, era un criminal. Estaba muriendo ahí por algo y él mismo lo reconoció. Yo merezco esto, yo merezco castigo de muerte. Era un criminal y no sabemos mucho más aparte de eso. Pero sí podemos saber de sus palabras. Recuérdame cuando vengas a tu reino. Ahí vemos la fe del criminal, ¿no? Él bien sabía que Jesús iba a morir ese día junto con él. Pero luego dice, recuérdame. Él confiaba que Jesús no iba a terminar con la muerte, que Jesús iba a salvar. Que Jesús era un rey. ¿Quién hubiera pensado que Jesús es un rey ahí en la cruz? Se estaban burlando de él. Este es el rey de los judíos, sí. Pero él creyó, sí, tú eres un rey. Y cuando vengas a tu reino, recuérdame. Vemos su fe en esas palabras. Okay. Bueno, y José Santos. José. Sí, profesor, buenas noches. Sí, lo que es verdad lo que están diciendo. Bueno, sabemos que los romanos no eran crucificados sino los judíos, ¿no es cierto? Así que eran judíos. Sabemos que eran hombres, bueno, que estaban delinquiendo y bueno, y estaban condenados en la cruz, ¿no? Para morir en la cruz. Y también, como dice que, bueno, que sí, ellos han escuchado de Jesús, del Maestro y de todas las cosas hermosas que hacía, ¿no? Sanaciones y todo. Entonces, bueno, el Espíritu Santo estaba obrando en este hombre y bueno, y yo creo que el Espíritu Santo le mostró lo que era Jesús, lo que era su Salvador. Y por ese lado se arrepintió, ¿no? Amén. Sí, muy de acuerdo. Gracias por la respuesta. Sí. Ok, entonces después de ese captar, ¿qué sabemos sobre el malhechor? No mucho. Sabemos que era un criminal que estaba recibiendo lo que merecía con la pena de muerte y vemos su fe en sus palabras también. Creyó que Cristo era el Salvador. Después de ese captar, van a contar. Y en este caso, tiene la recomendación en la guía de maestro que los estudiantes cuenten la historia usando sus propias palabras. Ustedes tienen libertad aquí. Si quieren leerlo, pueden. Pero si van a hacer participar a los estudiantes también, esta sería buena historia para hacerlo porque es corta, unos 5 versículos nomás. Así que podrían bien recordar los detalles y poder repetirlos para ustedes y pueden ayudarles si olvidan algo. Luego van a continuar al considerar la siguiente sección. Y otra vez, esta siguiente sección para esta historia es bastante fácil. No hay muchos personajes en la historia. Jesús, 2 malhechores crucificados con él. No hay muchos objetos tampoco en esta historia, las cruces. Para ver dónde ocurrió, pueden ver el contexto. La guía de maestros sugiere aquí, Lucas 23:33. Estaban encima de un lugar que se llamaba la Calavera. Ese fue un monte pequeño fuera de Jerusalén que tenía la apariencia de una calavera y así ganó el nombre junto con el hecho que allí crucificaban a personas. Bien,
A la siguiente, ¿cuándo ocurrió? No tienen que hacerlo complicado aquí. Ocurrió en el día cuando Jesús murió. Comúnmente decimos que eso fue el Viernes Santo, porque así se celebra hasta la fecha, el Viernes Santo, el viernes de la Semana Santa. Yo quiero enfocarme un poco en estas dos. ¿Cuál es el problema? El problema para este malhechor fue bastante obvio, ¿no? Él vivió una vida de crimen y estaba al punto de morir. ¿Cuál sería la pregunta en tu mente si fueras él? ¿Qué me va a suceder después? La Biblia nos da la respuesta a todo pecador, criminal o no, que merecemos después, castigo eterno de Dios. Ahí está un problema, ¿no? Ok. Y luego, el número 6, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Aquí tienen otra oportunidad de resaltar la fe de este criminal y cómo vemos su fe en sus palabras. Ya mencionamos, vemos su fe en sus palabras, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. También vemos su fe en el hecho de que él dice, nosotros merecemos esto, pero este no hizo nada malo para merecer lo que está sufriendo. Él reconoció que Jesús era inocente, pero sufriendo para salvar a los no inocentes, a los culpables. Ahí vemos su fe también. Pero recomiendo, en vez de enfatizar tanto las acciones y las palabras de este criminal, utilízanlas para mostrar que tenía fe, pero más después en el estudio van a recalcar. La fe no vino de él. No es que él era tan inteligente para saber que Jesús es el Salvador y el otro no tan inteligente. La fe no viene por nuestra inteligencia, no viene por nuestra decisión, viene por obra del Espíritu Santo. Así que en este estudio, mientras hablan de la fe, traten de enfatizar eso también. Por obra del Espíritu, él tuvo fe. Ok, ¿se resuelve el problema cómo? Pues sí se resuelve. ¿Qué dijo Jesús a este criminal? Alejandro levantó su mano. ¿Qué dijo Jesús al criminal? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué significa eso? Que iba a ser salvo. Amén. Sí, la Biblia enseña que al momento de morir, nuestra alma de creyentes va al cielo. Pablo dijo eso, ¿verdad? Cuando él estaba meditando sobre su propia muerte, posible muerte, él dijo, deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Él deseaba partir y estar con Cristo. Entonces, eso es lo que Jesús prometió a este criminal. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En ese mismo día, el alma de Jesús, quien murió en la cruz, y el alma del criminal, quien murió en la cruz, iban a encontrarse en el cielo con Dios, en la perfección del cielo. Se resolvió el problema. Aquí pueden enfatizar cómo. ¿Cómo se resolvió? Pues por medio de la fe. Por medio de la fe o a través de la fe, recibió el regalo de la salvación. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre esta sección entonces de considerar? ¿Alguna pregunta sobre cuando ustedes van a estar enseñando esta sección con otros? Sí, Marcelo, adelante. Esto sería, como dijo usted anteriormente en otras clases, después de la legalidad viene la recompensa. ¿Qué es esto, no? ¿Después de la qué? Después de llevar a las personas a la parte legal, a ver que sean, por medio de la ley, sean pecadores,
esta es como la parte buena, estarás conmigo en el paraíso. Sí. Es la parte positiva. Viene la parte negativa, cuando Dios dice, no los dejen ahí y hasta el otro día les cuentan cómo termina, sino decirles de una vez, bueno, aquí estará la respuesta a todo, a todos los pecados nuestros. Sí, esta lección tiene mucha buena noticia y es una alegría poder compartirla con sus estudiantes, de verdad. Poder asegurarles que por medio de la fe Jesús les dice a ellos también, hoy estarás conmigo. En el momento de su muerte, ustedes van a ir al cielo también, por causa de Cristo y por medio de la fe en Él. Gracias. Ok, Wilson. Sí, no hay mejor noticia que esa. Wilson, por favor. Sí, pastor. Yo también podría compararnos el amor de Dios aquí por medio de la fe y la gracia que Él nos regala. Hemos aprendido que la gracia de Dios es un regalo maravilloso. Y yo podría decir, pues, que a mis estudiantes o a las personas que participan conmigo los fines de semana, podría comparar también que nosotros seríamos como niños, esperando esa confianza de los padres, porque como cuando somos niños es como tener la fe en Dios, creer en Dios, tener esa confianza de que por medio de una oración o por medio de la palabra, Él nos escucha, Él nos responde. Y pienso pues que los niños, cuando son niños, tienen la confianza en los padres y siempre esperan la respuesta, ¿no? El cuidado para ellos. Y así somos nosotros, vemos la fe de esa manera, con la confianza neta de que Dios nos ayuda y nos cuida. Bueno, sí. Vamos a hablar un poco de eso en la siguiente sección, en donde damos una definición de lo que es la fe. Y Jesús, es cierto, él utiliza la ilustración de tener la fe de como un niño, ¿no? Vamos a hablar de eso en la siguiente sección, ¿ok? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Gracias por compartir. Alejandro, ¿cuál es su pregunta, Alejandro? Sí, pastor. Si alguno de los estudiantes, participantes, me dice, o sea, yo puedo vivir una vida pecaminosa, hacer lo que quiero, y si antes de morir me arrepiento y creo en Jesús, voy a ser salvo. O sea, ¿por qué voy a seguir una vida siguiendo a Jesús si lo puedo hacer como hizo el malhechor, que vivió toda una vida pecaminosa y se salvó el día antes de morir? Sí, excelente pregunta. ¿Cómo contestarían ustedes esa pregunta? ¿Qué piensan? ¿Cómo contestarían? Porque en mi trabajo como pastor he escuchado esa misma pregunta. Entonces, ¿cómo contestarían? Juan Bautista levantó su mano. ¿Juan Bautista? Bueno, pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Lo primero que me llamó la atención en la historia que Jesús no le indicó nada que él debía hacer o decir. Sí, muy bien, muy bien. ¿Por qué les llamó la atención eso? Oh, parece que se desactivó el micrófono, Juan. Sí, pastor. Que Jesús no le dio ni le indicó algo que él debía decir o hacer. Solamente le dijo, eres salvo. Desde ahora estará conmigo en el paraíso. Otra cosa que escuché fue que él tuvo una vida pecaminosa,
pero deliberadamente no podemos optar por vivir una vida de pecado y que al final que no vamos a arrepentir, porque el Señor vivió una vida de pecado y se arrepintió al final de su historia. Entonces, no es recomendable que una persona pues opte por esa opción de vivir pecando y que al final él diga que no, yo me arrepiento al final. No tampoco. Ok, gracias por esa respuesta, sí. A ver, Ovidio levantó su mano. Ovidio quería contestar. Una pregunta que le quiero hacer, pastor. Usted sabe que nosotros, muchos pastores no tocan estos temas en sus prédicas porque de repente les van a preguntar. Si a mí me preguntaran de dónde salieron los malhechores. Bueno, vamos a tratar esa pregunta después de la pregunta que ya está, ¿ok? Gracias por hacerla. Espere un momento. Entonces, la pregunta que ya está es, si alguien dice, entonces puedo como el criminal vivir toda mi vida en pecado y al último momento arrepentirme y voy a ser salvo. ¿Qué van a contestar ustedes? Pablo Hugo, ¿qué contestaría? Pastor, en la palabra dice que Jesús viene y golpea nuestra puerta y si nosotros le abrimos esa puerta, Él cenará con nosotros. Si nosotros no le abrimos la puerta, Él seguirá su camino. Entonces, es decir, nosotros en el último suspiro podemos abrir esa puerta y recibirlo al Señor y creer en Él y decir, Señor, creo en ti, quiero ser salvo, y como Dios nos quiere a todos, por eso mandó a su Hijo para pagar todos nuestros pecados, seríamos salvos, ¿no? Bueno, sí, pero cuidado con esa ilustración de Apocalipsis para hablar de la fe, de la conversión. Recuerden ustedes que... A ver, un momento. Voy a poner en mudo todos los micrófonos. Ok, ahí. Recuerden que la fe no es nuestra decisión. Es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, cuando utilizamos esa parte de Apocalipsis para ilustrar la fe, da la impresión que la fe es mi decisión. Jesús toca la puerta, pero yo tengo que abrir para dejarle entrar. Yo decidí hacerlo y por eso soy salvo. En cambio, la Biblia dice que Dios decidió. Dios me escogió. Dios envió su Espíritu Santo en mi corazón por el Evangelio y así me obró la fe. Dios abrió la puerta y entró por gracia. En Apocalipsis, cuando Jesús dice eso, Él no está hablando con incrédulos. Está escribiendo a una iglesia en la Odisea. Está hablando con creyentes y están llamándoles al arrepentimiento, a una vida espiritual más cercana a Él. Y como creyentes sí podemos tomar la decisión diariamente, lo tomamos de o seguir a Cristo o no, o estar en su palabra o no, o orar a Él o no. Y Jesús estaba diciéndoles, tomen esa decisión. Yo quiero una relación más cercana con ustedes, creyentes. Que hagan eso, que lean sus Biblias, que estén más cerca a mí. Pero sí, cuando hablamos de la conversión, llegar a tener fe, eso es obra completa del Espíritu Santo en nosotros. Pero gracias por enfatizar que sí, eso puede suceder, como vemos en este ejemplo, en los últimos momentos de nuestra vida, y todavía disfrutamos de la plena salvación que Cristo ganó por nosotros. Bueno, en cuanto a esta pregunta, ¿qué tal de los que me dicen, puedo seguir pecando toda la vida, arrepentirme en el último momento y ser salvo? Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, ¿sí? Yo a esa pregunta respondería con otra pregunta, profesor. Okay. Diría, ¿acaso alguno de nosotros conocemos el tiempo de morir o el tiempo final? Uno puede decir, está bien, peco toda la vida, ¿y por qué al final me arrepentiré? ¿Cuántas personas no alcanzan a arrepentirse de lo que han hecho en su vida, profesor?
Uno todo el tiempo hay que tratar de establecer una relación con Dios, de tratar de llevar una vida tranquila, sana, porque ninguno de nosotros sabemos el tiempo que nos toque y el tiempo de arrepentirnos, profesor. Okay. Gracias. Eso es un buen punto para contestar esa pregunta. Pero, ¿cuándo vas a morir? No puedes predecir eso para el día antes decir, ok, ahora me voy a arrepentir. Yo creo que otro importante punto aquí es, no está entendiendo esa persona lo que es el verdadero arrepentimiento. Si uno se arrepiente para salvarse a sí mismo, eso no es arrepentimiento verdadero. No es hecho porque sus pecados ofendieron a Dios, sino porque Él no quiere sufrir un castigo. Eso es egoísmo. No es una persona que quiere salvarse a sí mismo. Entonces, si uno piensa, puedo seguir pecando todavía, arrepentirme en el último momento, eso no es verdadero arrepentimiento. Está tratando de salvarse la propia piel. No es hecho por amor a Dios. Entonces, otra cosa que podríamos decir allí es, y a ver, voy a guardar en mudo todos los micrófonos de nuevo. Otra cosa que se podría mencionar ahí es, ese pensar no entiende la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es que esclaviza. Y aun si un creyente dice, voy a pecar hoy y arrepentirme después, la naturaleza del pecado es que después, si yo espero, no voy a querer arrepentirme, porque me gusta el pecado. El pecado me esclaviza así. Entonces, en ese sentido, está equivocado la persona también. Sí, a lo mejor en contestar esa persona, podrían utilizar el primero. Podrían decir, pero ¿sabes cuándo vas a morir para poder predecirlo y arrepentirte antes? Porque eso le recordará que no tendrá esa oportunidad. Pero luego recordarle, esto no es un asunto de salvarte, es un asunto de tus pecados han ofendido a un Dios santo que te ama, y utilizar esa predicación de la ley de darle una tristeza verdadera sobre sus pecados. Al otro lado, muchos comentan aquí, no es justo que uno puede vivir toda la vida pecando y luego ser salvo. Eso no es justo. Pero eso muestra otra idea equivocada. Esa persona piensa que la salvación depende de las obras, ¿verdad? Si no es justo que un malhechor por toda la vida sea salvo, él está pensando, pero sí es justo que uno que ha cometido algunos errores, pero al final se arrepiente, se salve, sí. Que la salvación depende de nosotros, y eso no es cierto. Si uno dice, lo dice así, deben enfatizar, no, la salvación no es por nuestras obras, y sí, un malhechor de por toda la vida, como somos todos nosotros, ¿no? Como somos todos nosotros, puede ser salvo por la fe al último momento, porque Cristo hizo todo por él. Cristo hizo todo en nuestro lugar para ganar su salvación. Ok, gracias amigos. Muy buenas preguntas en todo esto. Y vamos a pasar a la última sección, el consolidar. Voy a darles 2 recomendaciones aquí. La penúltima sección. ¿De qué se trata esta historia? Ahí un breve resumen, ¿verdad? Un malhechor fue salvo por la fe en Cristo. Así está bien. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Aquí tenemos un buen momento de recordar a nuestros estudiantes que ellos no son mejor que ese malhechor, que nosotros no somos tampoco. Es cierto, él fue un criminal que merecía la pena de muerte. Pero ¿saben lo que Dios dice sobre todos nuestros pecados? Que somos criminales, que merecemos la pena de muerte eterna de parte de Él.
No somos mejores que él. Tenemos que confesar con el malhechor. Como dice aquí, esta historia me lleva a repetir las palabras del malhechor, reconociendo lo que nuestros pecados nuestros pecados merecen. Nosotros merecemos el castigo eterno de Dios. Pero luego, resalten el amor de Dios en esta historia, amigos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En que por la fe Jesús dijo a este malhechor, tus pecados han sido perdonados, o en otras palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí recomiendo fuertemente, apliquen esto a sus estudiantes también. Pueden decirles a ellos, esta es la misma verdad que Jesús te dice a ti. Por medio de la fe en Jesús, ahora eres salvo y en el momento de tu muerte, Jesús te va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Las últimas dos preguntas, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Pues sencilla fe en Cristo, ¿verdad? Confiar en Él para la salvación y enseñar a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que el guía de maestro dice y es buena respuesta. Y luego, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje con alguien más? A lo mejor cuando alguien está por morir. Con una pandemia, la muerte está en todas partes. Entonces, este mensaje es muy, muy relevante para todos. Pero una situación muy apropiada para esta historia es, si hay un pecador que está por morir, podemos compartir esta historia con ellos y asegurarles que por causa de Cristo y lo que Él hizo, por medio de la fe, uno es salvo en el momento de morir. Muy bien. Vamos a tomar ahí una pausa. ¿Cuáles preguntas tienen sobre la sección de consolidar? Consolidar. ¿Alguna pregunta sobre estas? Ok. Entonces, a las últimas preguntas que van a enseñar a sus estudiantes. Otra vez con este concepto clave, terminamos con preguntas que nos llevan al grano de la historia, que nos llevan al grano del concepto clave, que es la fe en este caso. La pregunta 1 dice, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? ¿Ustedes saben contestar esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Alejandro, adelante. Sí, pastor, la fe. Excelente. La fe. Sí, ¿pueden pensar en un versículo bíblico que enseña eso? Juan 3:16. Muy bien. Ok, y si incluye usted hasta el 18, también, o sea, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El 18 dice, pero para los que no creen, ya están condenados, porque no creyeron, ¿verdad? ¿Otro buen versículo para compartir aquí? Marcos 16. Oh, perdón, adelante. Puede ser también Hebreos 11, profesor, donde Pablo decía que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, hablaremos de eso bajo el número 2. Esta primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Y aquí podemos simplemente decir la fe, y hay unos versículos bíblicos que respaldan eso. Juan 3, 16 al 18. Otro sería Marcos 16, 16.
Ahí dice Jesús, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y ahí tenemos un versículo que dice claramente la diferencia es la fe. Muy bien. Juan Bautista levantó su mano. Juan. Podemos también decir, pastor, que aunque no podemos creer, o sea, decidir creer, pero también podemos decidir no creer, porque que fue lo que pasó con el pueblo judío, que ellos decidieron no creer en Jesús. Entonces puede ser la diferencia que uno de los ladrones decidió creer en Jesús y el otro no. No, un lado de eso sí es correcto. La Biblia dice que los que no creen decidieron no creer. Pero la Biblia no dice sobre los que creyeron que decidieron creer. Dice la Biblia que esa fe fue regalada por Dios el Espíritu Santo a ellos. Igual que un muerto espiritualmente no puede decidir levantarse, estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. No pudimos decidir creer en Jesús y vivir. Más bien Dios, el Espíritu Santo, nos resucitó al darnos en Cristo. Ok, otras preguntas sobre eso. Marcelo levantó su mano. Marcelo. Estamos todavía en la parte esa del creyente y el que no. O ya pasamos a pregunta. No, estamos en la no sé primera. Si está bien. Ok, no sé si está bien la de 2 de Corintios 6, que dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Como es una decisión de él, la salvación, la diferencia es que pone en las personas escogidas esta fe. Sí, no sería inapropiado usar ese versículo aquí, pero recomiendo, Marcelo, vamos a hablar del origen de la fe, de dónde viene la fe en otra pregunta aquí. El número 4. Entonces yo enfatizaría bajo esta primera, la sencilla, ¿cuál es la diferencia? Los que son salvos tenían fe y los que no son salvos. La fe es la diferencia entre los dos grupos. Ok, ahora continuamos al número 2. ¿Qué es la fe? María Cristina citó Hebreos 11, versículo 3, ¿verdad? ¿O 4? Sí. Versículo 1, pastor. Es versículo 1. Okay. Gracias. Esa es una buena definición de la fe, obviamente, porque es bíblica, pero no es completa. ¿Okay? Y les explico por qué. La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de no se ve. Esa no especifica qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve. Yo no veo África en este momento. No lo veo con mis ojos. La fe salvadora es si yo creo que existe África, voy a ser salvo. No es, claro que no, ¿verdad? Pero ese versículo es buena definición, pero no explica qué es lo que se espera, qué es lo que no se ve, que debemos creer para ser salvos. Y obviamente la respuesta es, no vemos a Cristo, pero si creemos en Él, seremos salvos. Estamos esperando el cielo, tenemos certeza que vamos a estar ahí por causa de Jesús. Esa es la fe. Pero podrían decir aquí, más sencillo sería, la fe es la confianza en Jesús como Salvador. La fe es la confianza de Jesús, en Jesús como Salvador. Esa es tal vez más sencilla bíblicamente y viene de la palabra que se usa para la fe en el griego, que es confianza en Cristo como Salvador. Aquí en la guía de maestro tienen unas notas diciendo que la fe no simplemente es un ejercicio mental, no es simplemente saber que Cristo es el Salvador. Santiago 2:19 nos recuerda que el diablo también
sabe que Cristo es el Salvador, pero no será salvo. ¿Cuál es la diferencia? La fe es confianza, no es solo saber, es confiar con el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Muy bien. Ahí, Ovidio levantó su mano y tenía una pregunta, Ovidio. Sí, solo quería hacer un aporte ahí, pastor. La fe es la que recibimos por el oír y el oír por la palabra, Romanos 10:17. Bien, yo utilizaría ese versículo en el 4. ¿Cómo llega alguien a la fe? Ese versículo está muy apropiado bajo el número 4. Sí. Aquí hablamos de la esencia de la fe y la sencilla confianza del corazón que Cristo me ha salvado. Es una buena respuesta. Ok. José Santos tiene pregunta aquí. Sí, profesor. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es un medio, es un regalo de Dios. Por medio de la fe recibimos los beneficios de su obra, esos dos beneficios, la gracia y la salvación de Jesucristo. Ok. Excelente. Sí, sí, es cierto. El hecho de que la fe es un regalo de Dios, podemos mencionarlo más bien bajo el número 4, ¿verdad? Es muy cierto, pero cabe mejor bajo el número 4. ¿Cómo llega alguien a tener fe? Pues es el regalo de Dios. ¿Qué es la fe? Decir que es el medio por el cual recibimos los beneficios del trabajo de Cristo es muy cierto, pero ¿cómo es ese medio? O sea, la fe es una viva confianza que Cristo es nuestro Salvador. Sería buena respuesta aquí. Ok. Bueno, a la siguiente, ¿nos salva la fe? Es la siguiente pregunta. Y aquí tienen ustedes la oportunidad de explicar lo que hablamos en la introducción a este curso. Hablamos sobre la distinción sobre la causa de nuestra salvación y el medio por el cual recibimos la salvación. ¿Nos salva la fe? Podemos decir sí. ¿Nos salva la fe? Sí. O sea, ¿qué dijo Jesús a algunas personas cuando los sanó? Tu fe te ha salvado, ¿verdad? Pero podemos recordar, pero no es la causa de la salvación. O sea, a final de cuentas, Cristo nos salva. Esa es la causa de nuestra salvación. La fe es el medio por el cual recibimos los beneficios que Cristo ganó por nosotros. Y así. Muy bien. Ok. Pablo Hugo, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor, yo había puesto nos salva la fe en Efesios 2 del 8 al 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 3:28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Muy bien, excelentes versículos para mostrar que sí, somos salvos por medio de la fe. Pero aquí podremos, como mencioné, aquí recomiendo mencionar también a Cristo y su trabajo. Porque si no hubiera hecho su trabajo Cristo y tuviéramos fe, nada valdría. Como Pablo dice en 1 de Corintios 15, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Nada de sirve fe en un Salvador que no nos ha salvado. Pero el hecho de que Cristo sí resucitó, sí nos ha salvado, ahora sí es digno de nuestra fe y salva por medio de la fe. Así que aquí Jesús es la causa de nuestro perdón y nuestra salvación, pero por medio de la fe Él nos da esos regalos. Excelente. Ok. Muy bien. Número 4. ¿Cómo llega alguien a la fe? Ovidio, ¿puedes citar ese versículo otra vez?
¿Puede activar su micrófono? Oh, Ovidio, no le escuchamos. Romanos 10:17. Es la que recibimos por el oír y el oír por la palabra. Excelente. Ese es un buen versículo para citar aquí. ¿Cómo llega alguien a la fe? Es por medio de la palabra, por medio del mensaje sobre Cristo. Específicamente es el Evangelio, la buena noticia sobre Cristo. Y ese Evangelio, según lo que dice aquí, está en la palabra, como dice Romanos 10:17. También está en los sacramentos. La buena noticia que Dios me perdona es el mensaje del bautismo también. Levántate, lávate de tus pecados, Ananías dijo a Saúl. También se halla en la Santa Cena, derramada por ti para el perdón de tus pecados, dijo Cristo al instituir la Santa Cena. Entonces, el Evangelio en la palabra y en los sacramentos es lo que son las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Si hacen preguntas aquí sobre los sacramentos, simplemente digan, esperen hasta otra clase, ¿ok? Pero aquí enfatizan que el Evangelio, la buena noticia, es lo que obra fe en Cristo en nuestros corazones. Es posible que aquí unos de sus estudiantes digan, pues tenemos que decidir. Es nuestra decisión. ¿Cómo llegamos a tener fe? Pidiendo a Dios, orando a Dios o algo así. Tienen que corregir esos pensamientos, porque no es así. Y un buen versículo para corregir esos pensamientos es Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Ahí dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Fíjense bien. Pablo dijo, la fe, esto no de vosotros. No nació la fe de ustedes, sino es regalo de Dios. Es el don de Dios. Muy bien. Ok, amigos, ya llegamos al final de nuestra clase. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tercer concepto? Ninguno, ok. Yo me tengo que ir porque tengo otro trabajo que hacer. Estoy en Bolivia en este momento en un viaje. Pero recomiendo esto. Si alguno de ustedes tiene pregunta sobre este concepto o sobre el proyecto final, por favor, envíeme un mensaje por WhatsApp y yo puedo ayudarles. Podemos agendar un momento para platicar por Zoom y aclarar sus dudas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar con una oración entonces. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nacimos muertos en nuestros pecados y por naturaleza somos criminales igual que ese malhechor en la cruz. No merecemos ninguna cosa buena de tu mano, solo tu castigo. Pero tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia que no das lo merecido a los que lo merecen. En cambio, viniste a este mundo y sufriste lo que merecemos para poder salvarnos de tu castigo, para poder regalarnos perdón y vida eterna. Y no solo eso, enviaste tu Espíritu Santo a nuestros corazones para orar la fe en ti allí, para resucitarnos de nuestra muerte espiritual y así darnos vida junto contigo, vida ahora y para siempre. Señor Jesús, que nos ayudes a confiar en ti todos los días de nuestra vida y que nos ayudes no solo a confiar que hoy estaremos contigo en el paraíso, sino también para compartir esa noticia de paz y alegría con otros. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Amén. Buenas Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Nos vemos el jueves. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Ovidio. Nos vemos. Buenas noches a todos los compañeros. Un gusto, Wilson. Chao. Buenas noches, Ovidio. Buenas noches. Pastor, Amelia, buenas noches. Hoy estuvo calladita, Amelia. Sí. Buenas Un gusto noches. y buenas noches Bendiciones. para todos. También a Bendiciones. todos. Chao, chao. Ok. Buenas noches, Gabino. Buenas noches a todos. Chao.